Hola mis hermanos, yo soy Miguel Morel y quiero darte la bienvenida una vez más a este tu canal Según las Escrituras. En esta oportunidad vamos a estar trabajando un tema que ha sido polémico durante toda la historia del cristianismo y es la homosexualidad. ¿Está realmente condenada por Dios la homosexualidad? ¿Pueden los homosexuales ser salvos? ¿Ama Dios a los homosexuales? ¿Existen pruebas históricas de una relación homosexual entre el rey David y un príncipe hebreo? Esta y otras interrogantes vamos a darle respuesta según las Escrituras, así que ya comenzamos. Antes de comenzar con el video de hoy, quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal y que actives tus notificaciones para que YouTube siempre te diga cuando yo suba un video nuevo. Sin más preámbulos, mis hermanos, comencemos con el desarrollo de este video. Antes de comenzar a hablar según las Escrituras a cuáles son las cosas que Dios aprueba o desaprueba de esta práctica, primero debemos definir qué es la homosexualidad. Se define como homosexualidad a la práctica sexual entre personas del mismo sexo. También se entiende por homosexualidad la atracción sexual entre entes de un mismo sexo. Desde este punto de partida es bien importante reconocer que la homosexualidad no es una condición de vida, sino más que todo las prácticas, la atracción sexual. Estamos hablando aquí del plano sexual más que cualquier otro ámbito. Es muy importante tener en cuenta esta terminología antes de continuar con el desarrollo. Pero quiero comenzar desglosando cómo la homosexualidad en la historia se ha visto involucrada por lo que es el estigma de toda la religión. Comenzamos desarrollando el punto de por qué Dios desaprueba la práctica homosexual en el libro de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra. Desde este punto de partida podemos darnos cuenta que Dios creó al hombre y a la mujer con un fin, y ese fin es crear una sola carne, convertirlos en parte de una sola carne. Es una unión muy profunda entre un hombre y una mujer, cumpliendo la ley y el estatuto de Dios. Vemos también que esta unión da como producto el origen de la vida. Al un hombre y una mujer sostener relaciones íntimas es el primer paso para la procreación entre dos personas. Una de las preguntas que estuvimos haciendo al comenzar este video es si está realmente condenada por Dios la homosexualidad. Esta pregunta podemos responderla yéndonos al libro de Levítico, que dice lo siguiente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levíticos 18:22. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos sea su sangre. Levíticos 20:3. En ambos pasajes bíblicos podemos ver una palabra recurrente y es el término abominación. Se entiende como abominación el rechazo y condena enérgica de algo que causa repulsión. En este caso estamos viendo que el acto de la homosexualidad, el hecho de que un hombre se eche con otro hombre, al igual que una mujer con una mujer, a los ojos de nuestro Dios causa repulsión. Importante recalcar que este no es un video de odio, este no es un video donde estamos infringiendo odio hacia la persona, sino más bien es un video educativo sobre cómo Dios ve el comportamiento homosexual y qué podemos nosotros hacer para llegar a recibir el perdón. Soy una persona que fui rescatado de la homosexualidad y creo que este tema es muy sensible para ser tratado, no por todo el mundo que no puede entender el tema. Creo que este tema es muy sensible y debe ser tratado por personas que pueden entender el tema, que pueden sentir el tema, que pueden hablar el tema con la sensibilidad y el tacto que el mismo caracteriza. Porque vemos la religión que está ahí presente para golpear a las personas, para infringir dolor en las personas, para infringir dolor en aquellas personas que ellos ven con un comportamiento diferente, mas no saben cuál es la guerra y la batalla que libra una persona peleando con su propia naturaleza, peleando con una cadena, una atadura
que conforma bastante dolor a la persona que experimenta el hecho. Entonces entiendo que este es un tema que debemos tratarlo con mucho cuidado, con mucho tacto, y por eso quise hacer este video. Creo que tengo la autoridad de parte del Padre por ser un tema muy personal para tratarlo de una manera de como yo nunca lo pude recibir. Porque durante todo el tiempo que estuve peleando y luchando con lo que era la homosexualidad, nunca pude recibir una palabra que fuera reestructurante a mi vida. En este video yo quiero hacer hincapié en eso, sobre aquellas cosas que no se dicen, aquellas cosas que no se hablan, porque muchos que no la conocen no se atreven a hablarlo. Por eso este es un tema que hay que tener mucho cuidado, específicamente en este momento. En este momento vemos que las plataformas sociales, que las redes sociales están muy sensibles al tratar el tema de la homosexualidad y cualquier otro tema que ellos consideran que es impulsado hacia el odio. Y no es específicamente esto. Esto no es lo que quiero a través de este contenido. En este momento quiero impulsar a esas personas que están padeciendo en el mundo de la homosexualidad. Todo el mundo es libre de hacer con su vida lo que quiera, de tomar las decisiones que quiera. Pero yo le estoy hablando específicamente a esas personas que, al igual que yo, están pasando por una situación muy difícil, como yo en un momento de mi vida pasé, que no pueden encontrar la felicidad y no pueden encontrar la paz. En este video yo quiero aclararte absolutamente todas esas cosas que Dios Todopoderoso habla para nosotros, que Dios habla para las personas que sentimos como nosotros, que nos identificamos con la homosexualidad. Dios tiene un plan de salvación para todos nosotros, y en esta noche yo quiero presentártelo. ¿Por qué Dios considera abominación el pecado de la homosexualidad? Al ver que Dios instituyó el sexo como el primer paso de la procreación de la vida, de la multiplicación, al entrar el pecado a la creación por medio de la desobediencia del hombre, inducido por la serpiente Satanás, entonces conjuntamente con esa desobediencia entran todos los pecados que hoy conocemos. Este pecado es abominación para la presencia de Dios, porque este pecado lucha en contra de la naturaleza, en contra de lo que es el mandato divino para la procreación. Satanás no simplemente está haciendo que dos personas se unan sexualmente contra natura, sino también está atentando en contra de la procreación, en contra de la vida misma. En el libro de Romanos capítulo 1, versos 26 y 27 encontramos lo siguiente: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando de que el hombre y la mujer dejaron el uso natural de sus cuerpos y se entregaron en esas pasiones, y Dios los entregó en una mente reprobada, una mente que no tiene sensibilidad del pecado, que peca y simplemente no lo puede sentir. En esta parte de las escrituras podemos notar que Dios hace hincapié en que el uso del sexo es el uso natural de la procreación. El sexo, a lo largo de toda la historia bíblica, eso no se ve como un acto del placer. Incluso en el Génesis, volviendo al Génesis otra vez, vemos que Dios le dice a la mujer: tú te encenderás por tu marido y él se enseñoreará de ti. Estamos viendo que todo lo que es el sexo, la pasión desbordada del sexo, viene después de la caída del hombre. Son de los placeres que Satanás los dio a la carne, para que la carne siempre se mantuviera detrás de ello y por ende pecar a la naturaleza humana. Vemos que en todas las denominaciones religiosas del cristianismo hacen mucho hincapié al pecado de la homosexualidad como el pecado favorito. Pero vemos en el libro de Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios.
Aquí podemos ver una lista de pecados en la cual se hace hincapié a la homosexualidad o a aquellas personas afeminadas. Entendemos por el término de afeminado una persona que tiene una conducta propiamente de una mujer. Entonces en este fragmento, en este pasaje de las Escrituras, está haciendo hincapié sobre una gran lista de pecados donde no hace excepción a que haya un pecado mucho mayor que otro o que haya un nivel de pecado más profundo que otro. Para nada. Está incluyendo este pecado junto con la mentira, junto con la idolatría, junto con un sinnúmero más de pecados. Vemos que las personas hacen bastante hincapié en ello porque mantenemos el tabú sobre que si es un pecado mayor, sobre si tiene una condenación mayor. Todos los pecados tienen la misma condenación. No hay una condenación distinta. Para todos los pecados también está el mismo sacrificio de Jesús, que es el que vale a toda persona que se arrepiente de sus pecados y decide seguir a Cristo. Le vale el sacrificio de Jesús y este los hace limpios, porque dicen las Escrituras en el libro de Juan. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él vino a morir por todos nosotros. Él vino a morir para la redención del pecado. Él vino a morir para que todos fuéramos libres por medio de su palabra. Para que todos fuéramos libres por medio del sacrificio de la cruz. También a diario muchas personas homosexuales que se rehúsan y niegan la existencia de Dios. Niegan la existencia de la palabra de Dios, excusándose detrás del hecho de que Dios es amor. Pero estamos hablando de amor en la práctica sexual. Está relacionado el amor con la práctica sexual para nada. Vemos inclusive en la Biblia hay historias de hombres que amaron a otros hombres a tal grado que dicen las Escrituras en el libro de Primera de Samuel lo siguiente: E hizo pacto Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Vemos en esta parte de las Escrituras dos hombres que sin ser hermanos, sin ser familia, se amaban como a sí mismos. Pero este es un mandato que nos dejó Jesús. En su palabra encontramos en el libro Marcos 12 que el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios no habla sobre el amor. Dios no condena el amor. Dios condena el acto homosexual. Dios condena la práctica entre dos hombres o dos personas del mismo sexo. Muchas personas de la comunidad han hecho hincapié en estos versículos que acabamos de leer del libro de Primera de Samuel, de la historia de David y Jonatán, de esa gran amistad que tenían esos dos hombres hebreos, esos dos personajes de la historia hebrea, sobre una relación homosexual. Han querido relacionar el hecho con una relación homosexual. No sería una relación homosexual porque no había sexo de por medio entre ellos dos. Se denomina relación homosexual aquella relación sexual que se sostiene entre dos personas del mismo sexo. En este ambiente no podemos ver eso. Vemos dos personas que se amaban como a sí mismo a tal grado que Jonatán decidió abandonar a su padre, dejar de creer en su padre, pues ya Dios lo había desechado, y unirse al nuevo rey de Israel, que en este caso era el rey David, porque lo amaba como a sí mismo. Le entregó aún sus propias prendas, le entregó su ropa, le entregó sus espadas, le entregó cosas muy personales que si leemos en el contexto histórico o estuviéramos leyendo con una persona del sexo opuesto, entenderíamos que hubo una relación de amor muy profunda entre ellos dos. Sí hubo amor. Dios no condena el amor sin importar la denominación de este. Dios condena el hecho de que varón o hembra se echen con alguien del mismo sexo, pues esto es un acto contra la naturaleza y también es un pecado contra el mismo cuerpo. Vemos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles. Es bueno salir huyendo de todo lo que es pecado. Referente a si personas que sienten atracción sexual por alguien del mismo sexo puede ser salvo, vemos que el maestro dijo en el libro de Mateo 19, versículo 12 lo siguiente: Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.
Cuando vemos que el maestro habla sobre eunucos, está hablando de aquellas personas que en la antigüedad solían castrarle los genitales. Él no hablaba de una manera literal de que estas personas se castraran, sino más bien que hay personas que espiritualmente se hacen eunucos por el reino de los cielos. Hay una manera de que una persona que siente gran amor, que siente algo dentro de su corazón por alguien del mismo sexo, pueda llegar a obtener la redención. Número 1, se arrepiente de su pecado. Número 2, acepta que es un pecado. Y número 3, se niega a sí mismo y decide seguir a Cristo. Negarte a ti mismo simboliza que en realidad tú eres lo que eres, pero te niegas de que esa es para el final que Dios te creó. Independientemente de que no puedas cambiar el hecho de sentir como la misma manera, debes todos los días negarte a ti mismo y decir que ya no vas a ser esa persona. Jesús, hablando sobre los requisitos para seguirle, en el libro de Lucas capítulo 9 verso 23, escribió lo siguiente: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo aquel que quiera ir en pos del Maestro debe negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días y seguirle. Negarte a ti mismo es sinónimo de saber que dentro de ti tienes una condición que es pecaminosa. Es reconocerte a ti mismo que los actos que tu mente, que tu carne, que tus propios deseos te incitan a realizar están totalmente erróneos, están en contra de la naturaleza divina, están en contra de para lo que Dios nos creó. Negarte a ti mismo es tomar la determinación de decir: prefiero seguir a Cristo sacrificando aún sea mi propia sexualidad. Prefiero seguir a Cristo y traer todos los días mi sexualidad cautiva a la cruz del Calvario, pues no quiero ser condenado al tormento eterno. Pues tenemos que entender que todo aquel que quiere vivir conforme a su propia voluntad, al final de los días será quemado. No importa qué tanto intentemos negar las escrituras. Si decimos que creemos en un Dios de amor, debemos entender que ese Dios de amor nos dio un sacrificio, que es el sacrificio de su Hijo Jesús, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos el acceso a la redención del pecado. Nosotros podemos ser salvos si nosotros decidimos por Jesús, si nosotros decidimos creer en ese Mesías, si nosotros decidimos continuar caminando conforme a lo que estipuló Jesús para poder ser salvos. De otra manera no podremos entrar. Las escrituras nunca condenan el amor. Las escrituras no condenan el amor, pues Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él ama, y al hijo que ama lo castiga duramente. Él ama con amor infinito. Él dio a su Hijo para que nadie tenga derecho a perderse. Pero ese amor no está para nada relacionado con actos abominables, con actos en contra de la naturaleza. Dios condena el acto de la homosexualidad, no a la persona. Dios condena el hecho de que tú te eches con varón, o tú, mujer que me ves, te eches con otra mujer. Eso es lo que es condenado por las escrituras. Muchas veces cuando yo estuve atravesando el proceso de conversión, necesité escuchar esta palabra que hoy Dios ha puesto en mi corazón para decirte: Dios te ama así como eres. Dios te ama conforme a como tú sabes amar. Dios conoce que tu corazón se inclina a amar a hombres. Dios conoce que tu corazón se inclina a amar a una mujer. Y Dios te ama así como eres. Dios no ama el hecho de que tú te vayas a la cama con ese hombre. Pero Dios no puede ser burlado, porque si bien es cierto que ya no somos justificados por la ley, sino por la gracia y la misericordia de Jesús, la gracia trajo consigo algo mucho más poderoso, y es que los actos no necesariamente deben ser cometidos en la carne para ya contar como pecado. Cuando nosotros en nuestra mente nos hacemos una película y tomamos la iniciativa mental de entender que podemos tener una relación sexual, o en nuestra propia mente tener relaciones sexuales con alguien de nuestro mismo sexo, ya está contando como pecado. El amor es que no es condenable, pero todo lo que es relacionado con el sexo entre personas del mismo sexo está condenado por las escrituras. Yo te quise en este momento, bajo la cobertura del Espíritu Santo, traer este mensaje a ti, tú que me puedas estar viendo. Tal vez tú necesitas escuchar esta palabra. Dios te creó a su imagen y conforme a su semejanza. Dentro de ti no hay nada erróneo. Tu corazón ama mucho más profundo de lo que todos los demás puedan entender. Amigo que estás preso en la homosexualidad, Dios tiene un plan de salvación para ti. Si es la voluntad de Dios que tú te cases y tengas tu familia, nada podrá detener la voluntad perfecta de Dios. Pero es la voluntad de Dios que tú te salves. Es la voluntad de Dios que tú escapes por tu vida, que tú decidas
decidas tomar de ti mismo la iniciativa y decir: esta ya será la última vez, ya no me voy a acostar más con un hombre, pues entiendo conforme a las escrituras de que es abominación delante de la presencia de aquel que dio su vida para salvarme a mí. Cuando tú logras entender ese hecho, cuando tú logras entender que Dios te creó para un propósito superior a lo que tú mismo puedes entender, entonces lograrás comprender que el Dios de la salvación estará contigo todos los días. Te advierto que el camino no será fácil. Te advierto que las escrituras te dicen: estrecho y angosta es la puerta para la salvación, pero que ancho es el camino que lleva a la perdición. También las mismas escrituras dicen que el reino de los cielos sufre turbulencia y que solamente los valientes lo arrebatan. Este es un camino para valientes. Este es un camino para personas que deciden no quemarse en el infierno. Este es un camino para personas que deciden decirle al enemigo: ya no más, ya no vas a hacer conmigo como tú quieras. Tú homosexual que me ves, sabes que yo puedo entender el sufrimiento por el cual a veces cuando cierras la puerta, cuando todos se van, tú pasas. Sabes que yo puedo entender ese dolor que atraviesas cuando esa persona que tú amas en realidad la ves en la calle y él no se atreve a saludarte, pues entiende que lo que ustedes tienen es algo oculto, es algo denigrante, lo cual él nunca se va a atrever a publicar en las masas. Tú homosexual que me ves y que puedes entender lo que yo te estoy diciendo, Cristo te está llamando. Ábrele las puertas de tu corazón a Jesús, déjalo entrar, deja que él entre en tu corazón y que él haga con tu corazón cosas grandes. Y yo te aseguro por la palabra que nada más podrá detenerte. Te aseguro por la palabra que sea que te cases o que simplemente decidas crearte como eunuco por el reino de los cielos, serás más feliz que con todas las relaciones homosexuales que has tenido. Esto te lo digo en un plano muy personal. Soy testigo de ello. Independientemente de lo que el mundo pueda opinar de ti o de mí, independientemente de lo que las personas quieran creer o no de nosotros, la felicidad, el llenamiento del espíritu, la conformidad, la confortación, la paz y la tranquilidad que se siente en el alma no tiene precio, no es calculable, no es negociable. Yo te ofrezco un Cristo que renueva, un Cristo que restaura. Si tú estás dispuesto a aceptarle, te pido que cierres los ojos en este momento, en el lugar que te encuentres, y digas: Señor Jesús, yo reconozco, Padre, que he pecado contra ti de gran manera, que he cometido abominación delante de tus ojos. Te pido, Señor, que pases tu mano sobre mi vida, que me hagas partícipe del sacrificio de Jesús. Te renuncio a toda mi vida anterior y te pido a ti, Jesús, que me fortalezcas para poder seguir en el camino de la fe, en el camino de la verdad que eres tú, Jesús. Renuncio a todas mis creencias anteriores y te declaro a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, como el dueño y autor de mi vida. Pongo mi vida en tus manos para que tú hagas en ella conforme a tu voluntad. Si tú en tu corazón te propones agradar a Dios, si en tu corazón te propones seguir el camino, aun cuando no sepas, van a venir luchas, no te lo voy a negar. Van a haber momentos de grandes dificultades. Vendrán momentos donde sentirás que quieres tirar la toalla. Vendrán grandes momentos de soledad, pero en todos ellos estará Jehová, porque como dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si tú depositas tu confianza en Dios, en el Dios de tu salvación, creyendo que Él es fiel para redimir tu vida, no importa el tiempo que pase, Él lo hará. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Si llegaste hasta este punto del video, quiero darte las gracias. Recuerda, por favor, regalarme un like y apoyarme en el canal suscribiéndote y activando tus notificaciones para que YouTube siempre te diga cuando yo suba un video nuevo. Muchísimas gracias. Si quieres aportar ideas para este canal sobre algunos temas que quieres que estemos tratando según las escrituras, algunas dudas, incógnitas que te gustaría que estuviéramos tratando aquí, revelándolo conforme a la palabra de Dios, estaré mucho más que agradecido de que me lo dejes saber en los comentarios. Muchísimas gracias, y que el Dios que se levantó de entre los muertos después de 3 días esté contigo y con toda tu familia. Dios te bendiga.